Buenas, le damos la bienvenida nuevamente al canal sobre inocuidad de alimentos. En esta oportunidad tenemos una entrevista con una gran profesional, la doctora María del Carmen Castañaga, médico en salud ambiental con gran experiencia en el sector público y privado, que nos va a explicar y vamos a tratar sobre este tema de enfermedades de transmisión alimentaria. Ok, muchas gracias Paola por la invitación. Es un tema bastante interesante y sobre todo con gran impacto en la salud pública, para que conozcan efectivamente desde qué es un alimento y las formas en que este alimento puede contaminarse y como resultado final tener una enfermedad transmitida por alimentos. Justamente, doctora, en base a lo que hemos estado conversando, ¿qué es un alimento? Para que la gente entienda en qué se consiste un alimento, si son, no sé, pues energéticos, porque a veces decimos, oye, qué rico, quiero comer esto, lo otro. ¿Qué es un alimento? ¿Cómo lo entiende usted? Para que todos lo conozcamos. Sí, realmente definir el alimento no es sencillo, ¿no? Porque si uno comienza a pensar que es un complejo de agua y una materia sólida, pero te pones a pensar que atrás de un alimento hay los componentes energéticos que tú has dicho, hay valores místicos también en alimentos, hay la parte política también cuando quieres hacer un programa, distribuir alimentos, de repente la parte cultural cuando respetamos nuestros alimentos ancestrales y queremos difundirlos a través del universo. Pero eso es lo principal y creo que el denominador común de todo lo que hemos hablado es que no haga daño. Eso es lo principal de ese alimento, que sirva para nutrirte, que sirva para satisfacer también tus sentidos, pero que no haga daño. Doctor, y justamente, ¿qué factores considera usted que pueden acarrear estos problemas en los alimentos? Ya, y eso es un punto importante porque tenemos que tener en cuenta lo que ahora la gente pide, ¿no? El que sea el alimento más natural de la chacra a la mesa. Sí, ¿no? Entonces, Más fresco. Más fresco, ya no quieren, preguntan si ese alimento ha sido tratado con fertilizantes, con plaguicidas. Entonces la gente se va interesando en el tema. Lo importante es que hay tantos pasos que en esos pasos podría haber contaminación del alimento. Porque, ¿qué pasa con el que entierra, siembra su alimento y es regado con aguas contaminadas? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con el que cosecha y lo transporta con animales, personas, productos químicos, etcétera? ¿Qué pasa con el que prepara el alimento y no tiene las condiciones sanitarias? Y por último, ¿qué pasa con el que vende el alimento? Y quedamos nosotros al final de la cadena. ¿Qué pasa con nosotros cuando preparamos en casa y no tenemos las condiciones? Entonces mira la cantidad de problemas que podrían surgir en cada paso. Sí, ¿no? Y hablamos que el alimento tiene una propia composición que favorece, ¿no? La vez pasada conversábamos en alguna de las sesiones que hemos tenido, hablamos sobre la humedad del alimento. Decían, pero el alimento que es más seco, como por ejemplo las frutas secas, duran más. Sí, claro, porque la humedad es uno de esos factores que favorecen un desarrollo microbiano, ¿no? Y algo interesante es la proteína. ¿Por qué la leche se malogra más rápido? ¿Por qué los frijoles se malogran más rápido? Justamente por el contenido proteico. Otros por la acidez. Cuando un alimento quieres conservarlo, dicen que mientras más ácido sea, mejor va a ser. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que hay factores que dependen del alimento, como bien tú has dicho, dependen del medio ambiente, la humedad. Una cosa es tener quizá un panes guardados en Lima con 84 o 90% de humedad y otra cosa es en Arequipa con 50 y tanto de humedad. Vamos a tener la presencia de moho, levaduras, cuando en el otro lado no. Vamos a tener también factores que van a depender de la calidad del agua, factores que van a depender del manipulador, ¿no? ¿Qué pasa con estas campañas que ahora se dan en los mercados? ¿Por qué? Porque hay gente que le gusta ir al mercado a consumir alimentos, sándwich o comida hecha, pero tiene que estar atrás de ese la persona que cumpla con los requisitos sanitarios, sobre todo. Entonces yo tengo que ver a una persona limpia, una persona que se lave las manos y que me dé el alimento. No esa persona que te da el alimento y con la misma mano recibe la plata y la guarda. Que es tan común verlo en los mercados y por un tema de desconocimiento. A esto me nace otra pregunta, doctor. ¿Cómo cree usted o qué considera usted si las personas conocen sobre las setas? Yo creo que sería importantísimo porque primero lo pondríamos en práctica en la casa. Por ejemplo, la señora que agarra su tablita y de repente ahí corta el pescado que acaba de comprar o el pollo y luego eso lo cocina y esa tablita queda allí y cuando ya se cocinó vuelve a colocarlo en la misma tabla para picar. ¿Qué está haciendo allí? Contaminación cruzada.
Entonces nos damos cuenta que si esa señora aprendiera, escuchara a través de estos programas que ella debe primero lavar y desinfectar su tabla antes de colocar alimentos preparados, vas a ver que comienzan a disminuir los problemas en casa. Entonces, eso es por un lado. Otro lado, enseñar en los mercados, que aprendan el porqué de tener agua corriente, el porqué de la limpieza, el porqué de la desinfección, el porqué no mezclar los alimentos. Luego también tenemos de repente a nivel de las mismas chacras, a nivel de donde siembran, cómo debería ser, qué tipo de aguas deberían tener en la cosecha. Por ejemplo, la costumbre de lavar la zanahoria, los nabos, los ajos en aguas hervidas. Sí. Y eso te lo venden y tú lo ves en el mercado muy limpio, entre comillas. Y si no tenemos el cuidado de desinfectarlo, tenemos que están ingresando muchos de estos microorganismos a nuestra casa. Y lo que usted mencionó sobre la zanahoria, las fresas, que también no son rastreras, son productos que están regados normalmente con aguas que le hacen a las acequias surcos para que podamos aprovechar esa agua, y es un agua servida, ¿no? Agua de desagüe. Eso es un agua de desagüe, y tenemos realmente, te digo, hace unos años se hablaba de más de 5.000 hectáreas regadas con aguas residuales al norte de Lima nada más, pero esas costumbres ya las están agarrando al sur también. ¿Por qué? Porque hay falta de agua. Ese va a ser uno de los grandes problemas. Y eso lo estamos viendo, bueno, por otros fenómenos como cambio climático, etc. Pero eso va a llevar a que los alimentos probablemente van a ser una vía mucho más grave de contaminación, de transmitir microorganismos, etc. Entonces, yo creo que incidir en cada una de estas charlas que se pueda en lo que es las medidas sanitarias para que un alimento esté sano y no dé enfermedades es importantísimo. Doctora, una de las bases, y es importante que lo conozcamos, es para el público, para los estudiantes, para las personas que incluso trabajan en el gobierno, poder acceder a una plataforma pública. Por ejemplo, sería súper interesante, yo cuando me toca dictar clases, y usted le ha pasado también clases, ¿y dónde encuentro las estadísticas sobre qué alimentos son los más implicados, qué regiones han sido las que han tenido mayores problemas? Sería interesante, ¿usted cree que sería interesante que esto sea una información pública, que hayan estadísticas por años? Porque no hay. No. Así es. Yo creo que es importante, porque tendríamos por un lado los tipos de alimentos más frecuentes de consumo en nuestro país, así como lo tiene Estados Unidos, sus 12 principales alimentos, y si hay presencia o no de contaminación por plaguicidas. Es preocupante, porque ahora vemos que la mayoría de alimentos tienen problemas de presencia, no tanto quizá de plaguicidas, Paola, pero sí de metales pesados. ¿Por qué? Porque nuestras aguas subterráneas tienen lamentablemente presencia natural de estos metales, además de lo que el hombre produce. Entonces, esto está haciendo que nuestros alimentos se vean implicados de repente en exposiciones crónicas. Lo que tú dices es cierto, no contamos realmente con base de datos que nos digan, miren, estos alimentos que son los principales del país tienen estos problemas. No tenemos, porque ahí el público podría ver, hasta podría elegir. ¿Qué tenemos? A nivel de la epidemiología, contamos con una vigilancia de lo que son las ETAs, ¿no? Hay estadísticas donde trabajan también con el Centro de Nutrición del Instituto Nacional de Salud para tratar de determinar las causas, ¿no? El por qué. Y también algo que puede corresponder a un 70% de las manifestaciones de estas ETAs son las EDAs, o sea, las enfermedades diarreicas, ¿no? Porque responden generalmente a un alto porcentaje de las ETAs. Esto sí lo podemos tener en epidemiología. Se entra a la página web de epidemiología del Ministerio de Salud y tenemos en el boletín, ¿no?, de semana epidemiológica esta data. Ahí podemos tener EDAs, ETAs, pero como tú dices, la parte de alimento implicado, eso es lo que nos faltaría. ¿Quién sabe que, como es el alimento la primera fase sería cenaza probablemente, ¿no? Y quién sabe, en el alimento industrializado, Digesa nos podría hablar de una vigilancia que le corresponde, más ahora que el nombre ha cambiado, ¿no? Salud ambiental e inocuidad alimentaria. Entonces yo creo que en honor al nombre debemos tener información de primera voz.
Sí, es sumamente importante lo que usted menciona porque eso nos va a permitir a nosotros poder establecer planes estratégicos, sobre todo sistemas de control. Estos programas, como usted mencionó al inicio de la entrevista, estos programas sobre ayuda alimentaria, como por ejemplo Jaliwarma, ¿Ya? ¿no? En los últimas entrevistas que se ha tenido el ministro de Salud y en los últimos reportes del Ministerio de Salud, sabemos que uno de los principales problemas que está en este momento acarreando al país es desnutrición crónica y anemia. Así es. Entonces, cuando preguntan todos los esfuerzos que puede generar el gobierno para generar fortificación de alimentos, mejoras nutricionales, ¿irían de la mano si es que por un lado los estoy nutriendo y por el otro lado los estoy enfermando? Porque la Organización Mundial de la Salud establece que incluso el 80% de unas causales de estas enfermedades es el hombre a través de una inadecuada manipulación. Así es. ¿Qué cree usted que deberíamos tener un programa en conjunto? ¿Cree que sería necesario un programa en conjunto que se siente y diga vamos a fortificar alimentos? Pero también hay que enseñarles y dar todas las partes de saneamiento, porque de nada sirve que el manipulador esté, pienso yo, que el manipulador esté capacitado si no tiene pues dónde lavarse las manos, ¿no? Así es, no tiene la infraestructura. Primeramente tendríamos que tener el conocimiento, de repente un mapa de alimentos a nivel nacional, qué es lo que existe en cada región, porque eso también tiene que ver. Segundo, cómo es que estos alimentos llegan a ser para su distribución o para su manipulación, etc. Tercero vendría a ser, ¿realmente el alimento va a solucionar el problema de la desnutrición? Porque tenemos que tener en cuenta por qué está desnutrido este niño. Porque sabemos que un proceso inflamatorio crónico, un niño, por ejemplo, expuesto a plomo, por más fortificación y fierro que le dé, no lo va a absorber. Entonces, primero, tenemos que decir, ¿por qué tenemos esta desnutrición? ¿Es realmente porque el niño no ingiere alimentos de buena calidad? ¿Es porque al niño le falta fierro? ¿O es porque el niño tiene un proceso inflamatorio crónico que deberá ser tratado primeramente antes de lo otro? Entonces nos vamos a dar cuenta que los niños van a partir de una base sanos, ¿no? Y van a comenzar a nutrirse con alimentos propios de su región, evaluados en su región, sin presencia de contaminantes, con de repente adición de algunas partículas nutritivas que se puede dar. Entonces, fortificante. Entonces ten la seguridad que podemos sí partir de una base e ir mejorando, ¿no? Ahora, si a eso, estos programas sociales que tienen que ser, como te digo, desde la base, manejados, mejorados, capacitados a todos, ya le unimos de repente enseñanzas en los comedores populares, a las madres de familia, en la zapaza de los colegios, cómo debe manipular un alimento, la importancia de las manos, la importancia del agua, la limpieza, cómo deben lavarse las manitos, cómo deben preparar, cómo deben guardar, cómo deben desinfectar. Porque muchas veces hay personas que dicen, pero no, yo tengo todo limpio. Y le preguntan, señora, ¿su refrigeradora cuántas veces la desinfecta al mes? ¿Qué? ¿Se desinfecta? Claro que sí, porque yo guardo ahí verduras que traigo del mercado con toda una fauna y flora de microorganismos. Y eso le contamina a su refrigeradora. Por eso tengo yo que hacer una desinfección al menos cada 15 días. Mira, detalles tan simples. ¿Cómo hago con mi tabla? ¿Qué hago con mis superficies en la noche? ¿Qué hago con todo mi menaje? Todos son detalles y te cuento que hay métodos sencillos, baratos. No, yo cuando digo esto, no estoy diciendo vaya al supermercado más cercano y compre todos los químicos que encuentre. No, señores. Hay medidas sencillas que uno tiene en su casa que te ayudan a poder desinfectar y poder cada vez disminuir la posibilidad de enfermarte. Justamente en eso, doctora, ¿qué recomendaciones podría darnos usted con la experiencia que tiene para los consumidores de una manera súper sencilla, súper fácil de poder entender y decir, oye, de esta manera no solamente limpio, porque limpiar es retirar, yo agarro mi trapito y limpio, pero las bacterias siguen ahí, se siguen desarrollando. El frío no mata, retarda. Exacto. Sí, de lo que usted mencionó en la refrigeradora, muy cierto, a veces tenemos la refrigeradora que no la limpiamos por años. Así es. Y se sigue haciendo una plataforma de bacterias. Claro. Y entonces, ¿qué recomendaciones nos daría usted con la experiencia de manera súper práctica, sencilla y que las podemos aplicar desde casa? Claro. El famoso trapito verde, el famoso los estropajos que usamos para
todo eso no es que esté limpio, por más que tenga detergente, está contaminado. ¿Qué tenemos que hacer con la esponjita de bebé que todavía me sirve? No la voy a botar diariamente. La enjuagas al final del día y dos cosas. O la remojas tú en gotas de lejía, unas 3 gotas en 1 litro de agua y lo remojas una media hora. O si tienes microondas, lo metes al microondas 30 segundos. Con eso vas a mejorar y vas a desinfectar. Punto número 2, con esa misma agua de lejía yo puedo las superficies. Ya, ¿no te gusta la lejía? Pues utiliza el vinagre. Agarra un recipiente esos que usas para echar agua, que cuestan muy barato de plástico, un spray, y pones. Ahí está, un sol. Mitad de agua, mitad de vinagre blanco. Mitad. Eso es el mejor desinfectante. Con eso, adentro de la refrigeradora y limpias. Afuera en las superficies, donde tú quieras, te sirve para todo. Ya, no tienes vinagre blanco, bicarbonato. Igual el bicarbonato es una cucharada en 1 litro de agua, lo disuelves y también lo puedes utilizar. Y eso, el bicarbonato lo utilizas también 10 minutos los alimentos para desinfectar. Uvas, fresas, no que le gustan las fresas, ten mucho cuidado, la fresa está al ras del suelo, el agua contaminada, lávalas bien a chorro y luego ponlas a remojar. Las uvas, y de ahí no tengas problemas. Las lechugas, todo lo que sea para la parte de microorganismos. Pero los parásitos no les hace nada a la lejía. ¿Qué tienes que hacer? Si vas a hacer hojas verdes, frótalas bien en el agua. Para que de esta manera, si hay huevo de parásito, puedas eliminarlos. Entonces, tenemos, mira, esas cuantas medidas que te ayudan. Pero sobre todo, si vas a cocinar, lávate las manos. Tu mandil tiene que estar limpio, porque todos esos pedazos de alimentos de otros días han proliferado microorganismos. Entonces, o te compras uno de plástico para que lo desinfectes y diario ya no gastes, o el de tela lo lavas diario. Sí, es la verdad, ¿no es cierto? Porque una bacteria en 2 horas, 2 millones en 8 horas. Entonces, yo creo que esas medidas, la higiene, la tabla, el uso bien, desinfectarla al final del día, los productos que congelas, si los sacamos y están ya descongelados, usémoslos todos. No volvamos a meterlos a la refrigeradora. Luego, las comidas recalentadas, úsenlas, no van a poder volver a guardar. Entonces, la mamá que cocina a las 4 de la mañana, porque se va a trabajar como todos van a estudiar. Cuando esté frío, guárdala en la refrigeradora la comida o déjala en recipientes. El que venga se servirá lo que quiera comer y lo calentará. Porque si tú lo dejas en la olla horas, con este calor, se comienza a fermentar, a malograr. El que viene calienta todo. Se sirve el poquito y se vuelve a enfriar, se vuelve a calentar. Eso le va a dar más facilidad a que se contamine. Y sobre todo, si dejas, nuestras amigas las moscas van a estar allí. Patitas, pues están llenas todas las Claro, porque la mosca viene de la basura. Tenemos que tener en cuenta las moscas, la presencia de moscas. Entonces, si nosotros dejamos comida preparada o servida con el pretexto de que ya vienen a comer y no la cubrimos, ¿ya? ¿Quiénes van a aparecer? Las mosquitas. Las mosquitas que vienen ¿de dónde? De la basura, de los botaderos. Y al ir ahí van a regurgitar todo lo que comieron, microorganismos por todos lados, además de las patitas, de lo que traen, y vamos a tener que un alimento se contaminó. Cuando llegue el comensal, a veces no come directamente o no lo calienta al menos, sino frío. Entonces, otra vía de contaminación. Doctora, y justamente en lo que usted nos viene comentando tan importante y que creo que tenemos un desconocimiento. Yo le voy a hacer de repente 2 preguntas, ¿sabes? Para no explicarte, pero una de ellas son el conocimiento sobre los parásitos. ¿No? Cuando nuestros hijos están chicos nos encargamos de estar desparasitándolos continuamente y de ahí se olvidan. Yo pregunto, cuando me toca clase, digo, ¿cuántos han desparasitado en este último año? Nadie. Hasta que entran a trabajar en una planta de alimentos y se convierte en un requisito obligatorio y empiezan a salir que tienen el tratamiento, que tienen que estar pasando y obviamente son transmisores de una ETA. Y ahora que está de moda esto y que en verdad es una buena tendencia, yo me considero una pet lover, yo tengo mis 2 mascotas que adoro. Cuando vemos a las personas, dicen, agarran al perrito, llegan a casa o al gatito o al conejo y lo besan y duermen con ellos y yo creo que eso es correcto desde mi punto de vista, pero siempre y cuando se tenga este tema de tenencia responsable. ¿Qué opina usted? ¿Qué nos aconseja? Bueno, el tema de las desparasitadas, yo lo escuchaba hasta mi abuela, que era obligatorio al terminar las vacaciones para entrar al colegio, que los niños, a purgar a los niños.
¿no? Y cada año se hacía. O sea, esa era una costumbre de repente muy buena. Ahora ese tema es raro solamente cuando los niños presentan manifestaciones de diarrea, o que se pica la nariz, o que se rascan mucho la parte anal, es que le van al médico y les piden unas muestras de heces. Y de esa manera tratan de evaluar si tiene o no tiene parásitos. El problema está en que hay mucha contaminación ahora por parásitos, no solo por las mascotas, que efectivamente hay trabajos en parques públicos donde muestran alta porcentaje de toxócara, por ejemplo, que es un parásito del perro, que podrían estar contaminando a los niños que juegan en el pasto, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es vacunen, desparasiten a sus animalitos. Y de todas maneras, quién sabe como si hay un cuidado, una responsabilidad. Bueno, puedes abrazar a tu perro, tenerlo muy cerca en la cama, etcétera, pero no toda la mayoría no es así. Entonces yo creo que ahí hay que hacer una autoconciencia cuando la mascota tiene que tener su lugar y cuando la mascota puede entrar a formar parte de la familia en la casa, ¿no? Eso ya depende de los dueños, efectivamente. Nosotros conocemos muchos lugares donde los perros están afuera de la casa. Ellos viven prácticamente por su cuenta y comen lo que se les da, hacen lo que se les da. Y a veces hay niños que los abrazan, los besan, comen de la comida del niño. Eso no debe darse, porque los parásitos están aumentando. Sí. Tenemos una serie, no solamente los ascaris que conocíamos mucho, que cuando el niño tenía mucho prurito anal, generalmente salían estos ascaris, los enterobius o oxyurus que se llaman, pero ahora aumentan los ascaris. Estamos hablando de gusanos de 20 a 25 centímetros que contaminan. ¿Por qué? Porque los alimentos se contaminan por las aguas hervidas con los huevos de los parásitos. Entonces estos quistes se adosan como con una mucosidad a la planta, a la hoja sobre todo. Y por más que lo desinfecte no hace nada, tengo que limpiar la hoja. Por eso el lavado, el agua corriente es importantísimo en el tema de parásitos sobre todo. Y como bien dices, si el niño yo lo evalúo con su pediatra, generalmente los niños sí tienen un año que lo van viendo, siempre es bueno incluir un examen seriado de heces, para que de esta manera estemos tranquilos. ¿Por qué? Porque estaríamos alimentando a un parásito a veces en vez de alimentar a un niño, porque hay parásitos y parásitos. Pero quién sabe, una fasciola o algo que generalmente se encuentran a nivel intestino y comienzan a acabar con todos los nutrientes de las criaturas, dando casos de anemia, dando casos severos de desnutrición. Por eso tenemos que tener en cuenta, sobre todo en las regiones, en lugares que hay un pobre saneamiento, ser mucho más incisivos en el tema de parásitos, sobre todo buscar de dónde se surte de agua esta familia. Porque ahí viene otro. El niño tiene sed, el niño no va a decir, esta agua está potable, esta agua es segura, el niño va a tomarla. Entonces, por eso allí en las regiones sería bueno insertar en las evaluaciones de controles de niño sano lo que es una evaluación de parásitos. Muy importante, ¿no? Y con esto cerramos la idea de que el tema de inocuidad alimentaria forma parte de este tema de salud pública, donde solamente creemos que la salud pública es saneamiento, ¿no? Entonces, es todo un contexto que genera, usted lo acaba de mencionar. Nos podemos hacer todos los programas de fortificación, de enriquecimiento de alimentos, de ayuda, y por otro lado descuidamos esta parte de saneamiento que van de la mano. Así es, por eso la salud ambiental forma parte de la salud pública, y lo bueno de la salud ambiental es que trabaja en dos aspectos. Uno, en todos aquellos riesgos presentes en tu entorno ambiental que pueden afectar tu salud, y el segundo aspecto es en tu salud, ¿cómo afecta esto? ¿Qué es lo que yo debo buscar en el niño, en la persona, que es responsabilidad de ese entorno que está deteriorado? Estamos frente a fenómenos como cambio climático, con problemas de falta de agua, problemas de contaminación, problemas de calidad del aire, que van a incidir en lo que es el ser humano. Y los alimentos es un porcentaje bastante alto de responsabilidad en el tema de salud pública. Bueno, yo creo que, doctora, muchas gracias. Yo creo que esta entrevista nos ha ayudado mucho en los temas que se han tratado, pero sobre todo para poder conocer la importancia de las enfermedades de transmisión alimentaria con un impacto muy fuerte en el tema de salud pública. Esperemos que esta entrevista les haya servido a ustedes, agradecerles una vez más. Doctora, mil gracias por su presencia. Esperemos seguir participando de sus clases siempre tan valiosas, tan educativas, y que nos pueda ayudar mucho en este proyecto.
Una vez más agradecerle por la invitación, por la aceptación que hemos podido tener en el programa. Y bueno, no, muchas gracias a ti, Paola, encantado. Yo creo que yo soy docente, así como tú, de muchos años, y cuando uno es docente de corazón, quiere utilizar todos los medios posibles para enseñar. La única manera en que vamos a hacer un Perú grande, un Perú sano, es enseñando a quienes, a las mujeres, a los hombres y a los niños, qué hacer para no enfermar, qué hacer para mejorar, qué hacer para tener un hogar humilde, pero limpio. Un hogar donde no sea cuna de enfermedades, para bajar nuestros índices de morbilidad, mortalidad por estas enfermedades que realmente a los más afectados son los niños. Son millones de niños que mueren por las diarreas por contaminación de alimentos. Te agradezco y te felicito por estos temas. Ya estaremos hablando, hay tanto que hablar en este tema. Encantado. Muchas gracias, doctora. Bueno, gracias, agradecerles a ustedes siempre por la participación. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y siempre recordar la frase que vamos poniendo en los videos, que inocuidad es salud.